¡Atención México! Sheinbaum destruyó a los extorsionadores que le estaban robando el aguacate al pueblo, y los medios de Claudio Setes y del PRIAN todavía no saben cómo explicárselo a sus patrones. Última hora desde Michoacán. Hace exactamente 48 horas, 9,500 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional tomaron posición en el estado que produce el 80% del aguacate que México exporta al mundo. Eso no es un operativo de seguridad, es una declaración de guerra, pero no contra Washington, no contra los aranceles, no contra la presión diplomática que Trump llevaba días ejerciendo sobre la cadena agroexportadora mexicana, contra los verdaderos culpables. Mientras los titulares del mundo hablaban de crisis diplomática, de aguacates retenidos, de inspectores retirados, Claudia Sheinbaum ya había diseñado la respuesta, ya había trazado el mapa, ya había activado la maquinaria. Y el lunes 10 de agosto de 2026, esa maquinaria cayó sobre Uruapan y Siracuaretiro como un cierre de pinza perfecta. Lo que nadie en Washington calculó es esto: el operativo ya estaba listo antes de que Trump abriera la boca. La crisis del aguacate no forzó la respuesta ya existía. La crisis solo encendió la luz verde. Y aquí viene la pregunta que los noticieros de siempre no te están haciendo. Si Sheinbaum tenía esto preparado desde antes, ¿qué más tiene listo que todavía no ha activado? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy, y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto: para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas, solo unos años. Michoacán lleva más de una generación siendo el campo de batalla más rentable del crimen organizado en México, no por las drogas, aunque las drogas están ahí, sino por algo más valioso, más estable y más difícil de combatir: la extorsión estructural sobre la economía legal. El aguacate michoacano vale oro, literalmente. México exporta aguacate por un valor que supera los 3,200 millones de dólares anuales. La mayor parte sale de un puñado de municipios en el occidente del estado, y durante años, bajo gobiernos del PRI, bajo gobiernos del PAN, bajo administraciones que miraban hacia otro lado, los grupos criminales construyeron un sistema de cobro invisible que funcionaba como un impuesto paralelo al Estado. Derecho de piso en las huertas, cuota en las empacadoras, cobro en cada punto de la carretera. El aguacatero michoacano no pagaba solo costos de producción, pagaba también a quienes controlaban el territorio entre su huerta y el camión de exportación, y eso se normalizó, se volvió parte del costo de hacer negocios en Michoacán. El viejo manual decía: negocia, paga, calla, exporta. Ese era el orden que los caballeros templarios y sus células herederas habían convertido en sistema, hasta que llegó un gobierno que no lee el manual viejo. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. La semana pasada, las amenazas de esas células contra personal de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENACICA, y contra verificadores estadounidenses en puntos de certificación provocaron la paralización parcial de exportaciones hacia Estados Unidos. Trump lo usó como palanca de presión. Los medios corporativos lo narraron como derrota mexicana. Se equivocaron de forma catastrófica, porque lo que nadie vio es que esa misma presión le entregó a Sheinbaum algo que ningún gobierno anterior había tenido: la justificación perfecta, el momento político preciso y el consenso nacional necesario para ejecutar el operativo más ambicioso que Michoacán ha visto en años. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Hay una ilusión que el crimen organizado construye durante años de impunidad: la ilusión de que son intocables, que conocen mejor el territorio que el Estado, que tienen más información, más velocidad, más penetración local, que cada operativo fallido del pasado es evidencia de que el sistema no puede con ellos. Esa ilusión los mató, no de golpe, en 3 errores, 3 decisiones que en su momento parecían inteligentes, calculadas, racionales, pero que en retrospectiva construyeron paso a paso la trampa en la que cayeron el lunes 10 de agosto. Error 1. Semanas antes de la crisis.
Las células que operan bajo el nombre de los Caballeros Templarios intensificaron las amenazas contra los inspectores del Senacica, no contra los aguacateros, eso lo hacían desde siempre, sino contra el personal de certificación que garantiza que el aguacate mexicano cumpla los estándares fitosanitarios de Estados Unidos. Parecía inteligente, sin inspectores, sin certificación, sin exportación, caos en la cadena, y en el caos, la extorsión se vuelve más fácil. Todos necesitan algo, y los que controlan el territorio cobran por darlo. Lo que no calcularon es que amenazar a personal de verificación estadounidense no es un problema de seguridad local, es un incidente diplomático internacional. Y los incidentes diplomáticos internacionales le entregan al gobierno federal una justificación que ningún debate político interno puede dar: la urgencia de Estado. Lo que de otra manera habría tardado meses en aprobarse, presupuesto, despliegue, coordinación interinstitucional, se convirtió en prioridad nacional en 72 horas. Ese fue el primero. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. Error 2. La semana pasada, Trump aprovechó la paralización de inspecciones para ejercer presión pública sobre México, exigió garantías, habló de la seguridad de sus ciudadanos en territorio mexicano, usó el lenguaje de siempre, el lenguaje de quien trata a México como patio trasero. Las células criminales vieron esa presión como escudo. Razonaron así: cuando los grandes se pelean entre sí, los pequeños operan sin que nadie los vea. La conversación entre Washington y Ciudad de México era el ruido perfecto detrás del cual seguir cobrando, siguiendo extorsionando, siguiendo controlando. Parecía inteligente. Lo que no calcularon es que la presión de Trump no distrajo a Sheinbaum. La obligó a actuar con visibilidad máxima. Un operativo que podría haber sido discreto, quirúrgico, sin cámaras, se convirtió en el centro de la conferencia mañanera del martes 11 de agosto, con el secretario de Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch presentando en cadena nacional cada elemento del despliegue. Las células criminales le dieron a Sheinbaum el escenario perfecto y Sheinbaum lo usó. El segundo error lo cometieron al confundir distracción con cobertura. No es lo mismo. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. Error 3. El lunes 10 de agosto, Cristian Maximiliano, alias el X1, seguía operando en Uruapan y Siracuaretiro con la confianza de quien ha sobrevivido operativos anteriores. Su célula usaba inhibidores de señal, mantenía vehículos listos, tenía equipo táctico disponible, se sentían preparados para cualquier contingencia. Lo que no sabían es que el Centro Nacional de Inteligencia llevaba semanas construyendo las carpetas de investigación en coordinación directa con la Fiscalía General de la República. Que esas carpetas ya tenían direcciones, nombres, horarios y patrones de movimiento. Que las 11 órdenes de cateo no se prepararon en días, se prepararon en semanas, y que iban a caer todas al mismo tiempo. 11 domicilios, simultáneamente, en 2 municipios, sin margen de comunicación entre ellos, porque los inhibidores de señal que usaban para extorsionar fueron los mismos que los dejaron ciegos cuando llegó el operativo. Ese fue el tercer error, y fue el último. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump tuiteaba y los medios corporativos narraban crisis, Sheinbaum construía. No improvisó, no reaccionó, diseñó. El primer movimiento fue el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Uruapan. No es una base militar convencional, es el cerebro del operativo. Ahí converge en tiempo real la información de 17 empacadoras, de 29 bases de operaciones distribuidas en los municipios de mayor producción aguacatera, de 5 puntos de inspección sanitaria en Zamora, Cotija, Apatzingán, Buenavista y Aguililla. Ahí se concentra la inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, de la Sedena, de la SSPC y de la Secretaría de Marina, y desde ahí el comandante de la 21 Zona Militar coordina cada movimiento en territorio michoacano. Ese centro no se instala en 48 horas, alguien lo venía diseñando desde antes. El segundo movimiento fue el despliegue escalonado. Michoacán ya tenía 8,000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional desplegados antes de la crisis. Sheinbaum incorporó 1,500 más, específicamente asignados a la cadena aguacatera, no al Estado en general.
a la cadena: huertas, empacadoras, carreteras, puntos de inspección, 228 elementos adicionales de la Guardia Nacional con 48 vehículos para las rutas críticas. Jiquilpan a Tocumbo, Tinguindín Jacona, Peribán a Patzingán, Peribán Uruapan. Las mismas rutas por donde viaja el aguacate que los criminales usaban como puntos de cobro. Eso no es reacción, eso es conocimiento del terreno. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El tercer movimiento fue el definitivo: la coordinación legal y la simultaneidad del golpe. García Harfuch fue explícito en la mañanera. Las investigaciones partieron de carpetas de la FGR. El Centro Nacional de Inteligencia proveyó la información. Sedena y Guardia Nacional ejecutaron. La SSP se coordinó. Y la FGR determina ahora la situación jurídica de cada detenido. 4 instituciones, un solo movimiento, 11 cateos en el mismo instante. Eso tiene un nombre en inteligencia operativa: cierre de cerco total. No hubo fuga, no hubo alerta previa, no hubo filtración. Sheinbaum construyó una arquitectura de coordinación interinstitucional que el viejo régimen nunca tuvo, porque el viejo régimen nunca quiso tenerla. El PRI y el PAN gobernaron Michoacán durante décadas, y durante esas décadas los templarios y sus herederos construyeron el sistema de extorsión que hoy está siendo desmantelado. Y aquí es donde el plan completo se revela. El lunes 10 de agosto, a las horas que los aguacateros de Michoacán empezaban su jornada, 12 personas fueron detenidas, entre ellas Cristian Maximiliano, el X1, 6 armas de fuego aseguradas, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos, dinero en efectivo, 11 domicilios intervenidos, 2 municipios simultáneamente y el X1 en manos de la FGR. Pero detente un segundo y procesa lo que eso significa para alguien concreto. Para el aguacatero de Peribán, que lleva años recibiendo llamadas antes de cada traslado. La llamada que le dice cuánto debe depositar para que su cargamento llegue sin problemas a la empacadora. La llamada que no viene del gobierno, que no viene de nadie con uniforme, que viene de una estructura invisible que existe entre su huerta y el mercado global. Ese aguacatero no es una estadística, es el dueño de una pequeña propiedad que compite con productores de Chile, de Perú, de California, que paga costos de producción, costos de certificación, costos de transporte, y que sobre todo eso pagaba un impuesto ilegal que ningún gobierno anterior logró eliminar. Esta semana, ese impuesto empezó a cobrarse de otra forma. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. La respuesta de las células criminales al operativo fue exactamente lo que García Harfuch describió: silencio operativo, sin declaraciones, sin comunicados, sin amenazas públicas, el silencio del que no tiene respuesta preparada. Afuera todo parecía normal, adentro la arquitectura ya estaba lista. Y el viejo régimen, los que durante décadas gobernaron Michoacán y normalizaron la coexistencia con el crimen organizado, tampoco tuvo respuesta, porque no hay forma de criticar un operativo que protege a trabajadores del campo, que usa inteligencia legal, que coordina 4 instituciones del Estado y que captura a los extorsionadores que paralizaron las exportaciones. No hay forma, salvo guardar silencio. Y ese silencio cuenta una historia más elocuente que cualquier declaración. Hay algo que los noticieros no te van a decir. Lo que ocurrió el lunes 10 de agosto en Michoacán no fue una respuesta a una crisis, fue la activación de un sistema diseñado con meses de anticipación, construido pieza por pieza, calibrado para funcionar exactamente cuando el momento político lo exigiera. Y para entenderlo, hay que ver las 3 piezas que lo componen, porque ninguna funciona sola. La primera pieza era el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Uruapan. Sin ella, el resto no funciona. Este centro no es una instalación nueva que se construyó en respuesta a la crisis del aguacate. Es el nodo que faltaba en la arquitectura de seguridad de Michoacán. Un punto donde convergen en tiempo real el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. 5 instituciones que bajo el viejo régimen nunca compartían información porque cada una protegía su propio territorio burocrático. Sheinbaum eliminó esos muros y los puso a hablar en el mismo cuarto.
La segunda pieza era la red de 29 bases de operaciones en los municipios aguacateros: Cotija, Tocumbo, Tinguindín, Los Reyes, Peribán, nombres que los medios corporativos no pronuncian, pero que cualquier aguacatero michoacano conoce de memoria porque son los municipios donde se produce, se empaca y se carga el fruto que representa miles de millones de dólares en exportaciones anuales. Cada base tiene alrededor de 870 efectivos en total distribuidos en el territorio. Cada empacadora tiene ahora su propia base de operaciones asignada. Cada ruta carretera tiene 228 elementos de la Guardia Nacional con 48 vehículos patrullando en tiempo real. Eso no se improvisa, eso se planea. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Las 11 órdenes de cateo ejecutadas simultáneamente el lunes no fueron el resultado de una investigación de emergencia. Fueron el producto de carpetas de investigación construidas por la Fiscalía General de la República en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia durante semanas de trabajo silencioso. Carpetas que identificaron domicilios, patrones de movimiento, estructuras de mando y redes de comunicación de las células que extorsionan la cadena aguacatera. Eso significa algo que es necesario decir con claridad. Sheinbaum sabía quiénes eran, sabía dónde estaban, sabía cuándo actuar, solo esperaba el momento preciso. Y aquí viene el loop 2, la dimensión que ningún análisis ha desarrollado todavía. Si el Centro de Fusión de Inteligencia en Uruapan ya tiene los sistemas activos y si las carpetas de investigación de la FGR fueron la base de los cateos del lunes, eso significa que hay más carpetas, que hay más nombres, que hay más domicilios identificados que todavía no han sido intervenidos. El X1 no era el único objetivo, era el primero. Y lo que la 4T está construyendo en Michoacán no es un operativo, es una arquitectura permanente de inteligencia y seguridad que ningún gobierno del PRI y ningún gobierno del PAN se atrevió a construir. Porque construirla significa confrontar intereses que durante décadas prefirieron coexistir con el crimen antes que enfrentarlo. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Porque este operativo tiene 3 dimensiones y cada una importa de forma distinta. Primera dimensión, el ciudadano mexicano, el aguacatero de a pie. México exporta aguacate por un valor que supera los 3.200 millones de dólares anuales. La cadena involucra productores, empacadores, transportistas, trabajadores de campo, certificadores sanitarios. Decenas de miles de familias michoacanas cuyo ingreso depende de que el aguacate salga de la huerta, pase por la empacadora, cruce la frontera y llegue a los supermercados de Estados Unidos. Cada peso que las células criminales cobraban como derecho de piso era un peso que salía del bolsillo de esas familias, no del magnate, no de la corporación, del trabajador. Lo que Sheinbaum está haciendo en Michoacán es devolverle al trabajador del campo el derecho a producir sin pagar un impuesto ilegal. Eso no es política, es justicia económica. Y es exactamente lo que la Cuarta Transformación prometió desde el primer día. Segunda dimensión, México como nación soberana. Hace una semana, los titulares decían que México cedía ante la presión de Trump, que la paralización de inspecciones era una derrota diplomática, que Washington dictaba las condiciones. Hoy México tiene 9.500 elementos desplegados en Michoacán, tiene un centro regional de fusión de inteligencia operando en Uruapan, tiene 12 detenidos vinculados con la extorsión que paralizó las exportaciones y tiene personal del Senacica operando con escolta militar en 5 puntos de inspección. México no respondió a la presión de Washington. México resolvió el problema que Washington usaba como pretexto. Esa es la diferencia entre un país que actúa como patio trasero y un país que actúa como potencia soberana. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Tercera dimensión, el precedente para el mundo. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Lo que México demostró esta semana es que hay una tercera vía entre la sumisión y la confrontación abierta, que un país puede rechazar la lógica del patio trasero sin declarar una guerra diplomática que no le conviene.
que la soberanía no se defiende con retórica, se defiende con inteligencia, con coordinación institucional y con acción concreta sobre el territorio. Eso es un manual que otras naciones en desarrollo están leyendo con atención. Brasil lo observa, Colombia lo procesa. Los países del sur global que enfrentan la misma presión del unilateralismo estadounidense están tomando nota de cómo México está respondiendo, no más fuerte, más inteligente. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Durante la conferencia mañanera del martes 11 de agosto, Claudia Sheinbaum fue precisa, sin adornos, sin retórica innecesaria. La presidenta dejó en claro que la Estrategia Nacional contra la Extorsión no es un operativo coyuntural, es una política de Estado, que el despliegue en Michoacán responde a una decisión de gobierno que antecede la crisis diplomática con Estados Unidos y que el objetivo no es una célula ni un alias, es la estructura completa de la extorsión sobre los sectores productivos del país. Cada frase de esa posición fue un mensaje codificado. Cuando dijo que la estrategia responde a instrucciones presidenciales directas, no estaba hablando solo de cadena de mando, estaba enviando un mensaje directo a Washington. Esto no es una concesión ante su presión, es una decisión soberana que habría ocurrido con o sin la crisis del aguacate. Cuando dijo que el objetivo son las células que afectan a productores, comerciantes y transportistas, no estaba describiendo solo a los detenidos. Estaba enviando un mensaje al viejo régimen. Vemos la estructura completa, no solo los nombres visibles. Y cuando el secretario García Harfuch dijo en esa misma conferencia que el nombre del grupo criminal es lo de menos, que lo que importa son las células que operan hoy, no los nombres históricos, estaba cerrando la narrativa que los medios corporativos querían abrir, la de que los templarios regresaron y el gobierno no puede con ellos. No regresaron, son células residuales y están cayendo. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, lo más poderoso era lo que no se dijo en la conferencia, que el Centro de Fusión de Inteligencia en Uruapan apenas encendió sus sistemas, que las carpetas de investigación de la FGR tienen más páginas que las que se usaron el lunes, y que la Estrategia Nacional contra la Extorsión no termina con el X1. Apenas comienza. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Hay un hilo que quedó suelto el martes en la mañanera. Un hilo que García Harfuch mencionó de pasada, pero que contiene la historia más importante de las próximas semanas. Las investigaciones continúan para identificar a otros posibles integrantes de las mismas células. Esa frase no es protocolo, es una promesa operativa. Significa que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Uruapan ya tiene nombres, ya tiene domicilios, ya tiene patrones de movimiento de otros objetivos dentro de la red que extorsiona la cadena aguacatera michoacana. El mismo proceso de inteligencia que produjo las 11 órdenes de cateo del lunes ya está produciendo la siguiente tanda. La pregunta no es si habrá más operativos, la pregunta es cuándo y contra quién. Y hay una fecha que nadie está mencionando, pero que define el horizonte de todo esto. Las exportaciones de aguacate mexicano hacia Estados Unidos necesitan volver a velocidad plena. Los 228 elementos de la Guardia Nacional en las rutas carreteras y el personal militar que acompaña a los inspectores del Senacica en los 5 puntos de certificación están ahí para garantizar que eso ocurra. Pero el operativo de seguridad no puede sostenerse indefinidamente en ese nivel de despliegue sin resultados concretos que justifiquen cada peso invertido. Sheinbaum tiene una ventana y la está usando con precisión de cirujano. México llegó a este momento con una crisis diplomática, un sector exportador paralizado y una narrativa mediática adversa. Ahora tiene 9.500 elementos desplegados, un centro de inteligencia operativo, 12 detenidos y la estructura legal para continuar los operativos sin necesitar una nueva justificación política. Lo que se viene en las próximas semanas va a definir si la extorsión sobre la cadena aguacatera michoacana se desactiva de forma permanente o si las células residuales logran reagruparse y adaptarse. Y eso depende de lo que ocurre en Uruapan en los próximos días. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente eso.
¿Qué tan profundo llegan las carpetas de investigación de la FGR que otros sectores productivos de Michoacán están siendo investigados bajo la misma estrategia nacional contra la extorsión? ¿Y qué significa para el tablero bilateral con Estados Unidos que México haya resuelto la crisis desde adentro? Porque lo que está a punto de pasar en Michoacán va a cambiar la narrativa completa de la relación México-Washington y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. 3 cosas ocurrieron esta semana en Michoacán y las 3 importan. Lo que ocurrió: el lunes 10 de agosto, el Gabinete de Seguridad ejecutó 11 cateos simultáneos en Uruapan y Siracuaretiro. 12 personas detenidas, entre ellas Cristian Maximiliano, el X1, vinculado con una célula de los Caballeros Templarios, 6 armas aseguradas, vehículos, equipo táctico, un inhibidor de señal, narcóticos y efectivo, y en paralelo, 9,500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional desplegados específicamente para proteger la cadena aguacatera michoacana. ¿Cómo ocurrió? No fue una reacción. Fue la activación de un sistema construido en silencio, un centro regional de fusión de inteligencia en Uruapan coordinando 5 instituciones en tiempo real, 29 bases de operaciones en los municipios productores, carpetas de investigación de la FGR listas antes de que Trump pronunciara una sola palabra sobre el aguacate. Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. ¿Por qué importa? Porque lo que ocurrió en Michoacán esta semana no es un operativo de seguridad, es la demostración de que México ya no gestiona sus problemas internos en función de la presión externa. La soberanía de México no se negocia, se ejerce con inteligencia, con coordinación institucional y con acción concreta sobre el territorio. El patio trasero se convirtió en potencia y esa transformación tiene nombre, tiene estrategia y tiene quien la ejecute. Abre el video otra vez y recuerda la pregunta con la que empezamos. Si Sheinbaum tenía esto preparado desde antes, ¿qué más tiene listo que todavía no ha activado? Hoy sabes la respuesta y es la que los medios de siempre no te iban a dar. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que las células criminales en Michoacán van a poder reagruparse ahora que el Centro de Fusión de Inteligencia en Uruapan está operativo? ¿O el cerco ya es demasiado cerrado para dar marcha atrás? Escríbelo en los comentarios. México ya no está solo en esta transformación. ¿Y qué momento para estar vivos y ser testigos de ella?